Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Natalia Simauchín, estudiante en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi asesora, la doctora Jania Aurora Mir Gutiérrez. Materia Derecho Administrativo. Proyecto número 8. Clase magistral, apartado 1, artículo 27 de la Constitución Política Mexicana y su relación con el derecho administrativo. Primer grado, tercer cuatrimestre. Es el Chacán, Campeche, a 16 de enero del 2023. Es un gusto para mí abordar algunos de los siguientes temas en su exposición. Derecho administrativo, conceptos y elementos básicos. Análisis del artículo 27, apartado 1 constitucional. Funciones administrativas del gobierno mexicano, en específico las concesiones. Proceso de adquisiciones de propiedades en la franja constitucional indicada en el apartado primero del artículo 27. Importancia del dominio de esta temática para la vida práctica del abogado. Como primer término, hablaré un poquito del derecho administrativo, sus conceptos y elementos básicos. El derecho administrativo es la rama del derecho que estudia la organización, deberes y funciones del Estado y sus instituciones, en especial los asuntos comunes. El derecho administrativo está vinculado en la administración pública como campo de estudio. Como nos damos cuenta, el derecho administrativo abarca muchísimas otras ramas del derecho, pero porque hablamos de derecho empresarial, de otros tipos que más adelante voy a mencionar. Pero si nos enfocamos en el derecho administrativo de la administración pública, nos damos cuenta que es un campo de estudio. Además tiene nexos teóricos y prácticos con disciplinas como la sociología, la economía, la psicología, las ciencias políticas y otras ramas del derecho como el penal, constitucional e internacional. En su observación, todo lo referente al manejo del Estado, el derecho administrativo sostiene siempre un objetivo doble, el de garantizar la eficacia de la administración pública, de lo que ya había mencionado anteriormente. Pues nos enfocamos que la administración pública es un tema donde no solo se basa en realidad todo lo que es administración pública, ya sea del Estado, de la República, de un ayuntamiento, de una empresa, de distintas ramas. Pero en particular hablamos de la pública, que es el que nos interesa porque somos nosotros los que pagamos ciertas cosas, y en eso cabe el cómo administran nuestro propio dinero. La administración pública es basada en cierta forma a los gobiernos, porque de ellos se deriva el cómo se va manejando todo lo que como ciudadanos pagamos, que son los que nos cobran como en finanzas, todo lo que hacemos nosotros como seres humanos, pues va directo a la administración pública, porque de ahí se nos van cobrando todas esas pequeñas, ¿cómo decirlo? Pagamos como pequeñas cuotas, no sé, en los ayuntamientos y todas esas cosas. La administración pública y los diversos procesos involucrados, así como la protección de los derechos particulares en sus relaciones con ellos.
El derecho administrativo orgánico estudia todas las formas y principios de la administración por igual. El derecho administrativo funcional se centra específicamente en el estudio de la actividad formal del Estado, o sea, sus procedimientos y actos administrativos. Derecho procesal administrativo estudia las normas que rigen la actuación del Estado. El derecho ambiental se centra en la protección del medio ambiente. El derecho urbanístico estudia las normas que rigen la construcción y el diseño de las ciudades. El derecho aduanero estudia el régimen de aduanas y control sobre las importaciones y exportaciones de un país. Perdón. El derecho vial estudia las normas que rigen en el trazado de vías, caminos y tránsitos, así como también el derecho migratorio. Se centra en las normas estatales que regulan la extranjería y la radicación de un país. El derecho municipal estudia el modo en el que el Estado compartimenta los así mismos secciones más pequeñas y de ámbito local. O sea, eso se refiere a los pequeños municipios. Hablemos un poco también del análisis del artículo 27, apartado 1 constitucional. El artículo 27 constitucional nos habla sobre la facultades de la nación atendiendo a la propiedad de todos los recursos naturales que existen en nuestro país. En su párrafo primero nos dice que tanto tierra como las aguas que comprenden nuestro territorio nacional son propiedad de la nación en un principio y es el Estado quien tiene la facultad de transmitir el dominio a particulares. De esta forma nace la propiedad privada. La nación tendrá derecho de distribuir la tierra como mejor le convenga al interés público. Asimismo, será capaz de conservar los medios del desarrollo equilibrado del país, el mejoramiento de la vida de la población, como también podrá ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones para el uso y conservación de nuestro territorio nacional, atendiendo el medio ecológico y el desarrollo urbano. Aquí, como nos damos cuenta que nosotros como mexicanos, todo lo que abarca lo que es nuestro país, pues, como bien lo dice el artículo, es una facultad que nosotros tenemos como mexicanos, para que nosotros adquiramos un territorio o un terreno, por así decirlo, pues lo tenemos que volver como una propiedad privada. Y para eso existen ciertas leyes que delimitan cuándo un ciudadano puede adquirir una propiedad. Y empieza a ser nuestra cuando la volvemos privada, cuando lo compramos y acudimos ante un notario público para que dé fe de que ese terreno es nuestro. Y así como eso, hablamos de muchas cosas. Cabe mencionar que este artículo también pone algunas limitantes para la adquisición de dominio de tierras y aguas en nuestra nación, estableciendo así que solo los mexicanos por nacimiento, lo que acabo yo de mencionar, que nosotros como mexicanos tenemos el derecho de adquirir dominios de tierras y explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder también a los extranjeros el mismo derecho siempre y cuando convenga a la nación. También podrá conferir este derecho a los países para el establecimiento fijo de sus embajadas. O sea, ahí esa misma ley va marcando y delimitando lo que podemos adquirir como mexicanos y lo que los extranjeros también pueden adquirir. Es importante señalar que las delimitaciones que se hacen respecto a la propiedad de la tierra y sus diversas modalidades, ya que en estos radica de forma importante la seguridad jurídica que debe tener la persona que la explota legalmente. Nuestra Constitución establece una estructura triangular de la propiedad.
la propiedad originaria de la nación como base y la propiedad pública y la privada como derivaciones de la primera. Propiedad originaria es la ratificación constitucional del principio tomado de la independencia, mediante el cual, representada por el Estado, puede solo administrar las tierras que aún no hayan salido de su dominio directo, sino que incluso podrá proseguir con su transmisión a los particulares respecto a aquellas propiedades que ya hubieran transmitido, siempre dentro de la legalidad, manteniendo la regularización especial en cuanto al ejercicio del derecho de la propiedad. Lo que yo mencionaba, para poder volverlo una propiedad privada, tenemos que seguir ciertas leyes que nos conlleven a demostrar que esa propiedad que adquirimos ya está legalmente a nuestro nombre. Y eso se hace ante un notario público. La propiedad pública, de acuerdo a este artículo, en contraparte al establecimiento de la propiedad privada, la nación se reserva el dominio directo de las propiedades y recursos que el citado precepto establece. Esto es, las tierras, aguas y demás privada permanecen dentro del patrimonio de la nación, al cual se le denomina propiedad pública. La propiedad privada, como una consecuencia del principio de la propiedad originaria de la nación, esta reconoce la transición del dominio al particular antes de la vigilancia de la Constitución y la capacidad para seguir siéndolo a partir de su sanción. Pues eso es lo que en resumen pude decir de lo que es el artículo 27. Ahora toca hablar de las funciones administrativas del gobierno mexicano, en específico las concesiones. Compete exclusivamente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Administración Pública Federal, declarar el rescate de la concesión del servicio público. Las concesiones permiten movilizar capital y conocimientos técnicos privados para complementar los recursos públicos sin aumentar la deuda pública. Ahora bien, la gestión por particulares, sea de manera individual o como sociedades, de los servicios públicos, así como la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, suponen normalmente la existencia previa a una concesión, figura jurídica típica del derecho administrativo, cuya naturaleza es definida por la doctrina. La concesión administrativa es el acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y la explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. De lo anterior, se desprende que puede existir a un lado la concesión para presentación de un servicio público y la relativa a la explotación de bienes del dominio público por otro, o bien la concesión mixta que implica ambas actividades. Respecto a la naturaleza jurídica de esta figura, la doctrina sostiene que, si bien es cierto que mediante la concesión se crea un derecho a favor del particular concesionario que antes no tenía, a diferencia de la autorización que permite el ejercicio de un derecho preexistente, no es factible concebirla como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto, en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales. Una cláusula o elemento reglamentario es donde se fijan normas que ha de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio, y el Estado puede modificar estas en cualquier instante.
Por su parte, el elemento contractual tiene como propósito proteger los intereses legítimos del concesionario. Hablemos un poquito de la importancia del dominio de estas temáticas para la vida práctica del abogado. La importancia de la figura de un abogado en una sociedad como función desempeñan junto con otros operadores jurídicos ha sido la impulsora de estudios que pretenden analizar cómo a través de la creación de los códigos hace que la sociedad confíe en ese colectivo, los abogados que se guían por unos principios o conductas de ética. Para ello, previene se hará análisis exhaustivo del sistema jurídico como Estado constitucional en la que la sentencia y la ley serán nuestras fuentes para más importantes y se concluirá con la importancia representada por un abogado, el lenguaje y la expresión jurídica como un medio de persuasión. Nos damos cuenta que en la sociedad nosotros en un futuro como abogados tenemos el deber de hacer las cosas con ética profesional por nuestro trabajo, porque de nosotros depende la situación de algunas personas, cómo nos desempeñemos ante la sociedad como abogados, ese será lo que delimite o lo que haga vernos como abogados si realmente tenemos ética. Así que en la sociedad nuestra función como abogados es muy importante. Es un gusto haber compartido este pequeño resumen de las actividades que anteriormente habíamos llevado. Agradezco la atención prestada y espero que haya sido de su agrado y más que nada que se haya entendido. Mil disculpas porque estoy un poco afónica, pero espero que sirva de mucho. Gracias, buenas noches.